Estamos acá el día de hoy, varios de los asociados de la Asociación Latinoamericana de Derecho de Construcción. Este es un ejercicio que se ha planeado y lo que queremos hacer es como una reunión académica entre profesionales, grandes profesionales en la materia, y lo que se va a hacer es discutir algunos temas de consideración importantes sobre la realización de las audiencias virtuales en el derecho de construcción, en arbitraje de construcción específicamente. Lo que vayamos a compartir acá, los profesionales, son parte de lo que han investigado y parte de su academia, más no son sus posiciones personales ni tampoco parten desde una experiencia profesional fija. Entonces, les voy a presentar, me acompaña en el día de hoy Alberto Fernández, que es socio de la firma BTA Legal de Costa Rica, don Salvador Fonseca, que es socio de la firma Holland Knight en México, Israel Almodóvar, que es socio también de la firma Acura en Estados Unidos, y Cristian Díaz, que es socio de la firma García y Bodán en Costa Rica también. Entonces, voy a iniciar con Cristian, que le vamos a hacer unas preguntas en específico partiendo sobre las plataformas tecnológicas y pues qué se puede hacer sobre ese tema, digamos, en las audiencias virtuales, el manejo de documentos. ¿Qué podríamos hablar al respecto para llevar a cabo estas audiencias de buena manera? Muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Esperando que todos ustedes y sus familias, junto con sus seres queridos, estén bien de salud en estos tiempos difíciles del COVID. Para referirme a la pregunta sobre las plataformas tecnológicas y la relación con las audiencias virtuales en arbitraje internacional o en temas de dispute board, primero es importante contar con una plataforma que tenga una capacidad suficiente para acomodar a múltiples participantes. Es decir, si tengo pues el tribunal, que son 3 personas, eventualmente el secretario, los abogados, las partes y los testigos, estamos hablando que podemos tener a la misma vez entre 15 a 20, 25 personas en la plataforma. Entonces es importante que tenga la capacidad para que en esas 20, 25 personas puedan estar presentes. Luego que cada participante tenga una cámara propia, micrófono y pantalla. Esto es muy importante porque tanto los árbitros, los abogados y los testigos tenemos que estar viéndolos y escuchándolos en el momento en que cada uno de ellos esté hablando. Luego es muy importante el video y el audio que esté en alta definición para que no se pierda ni la imagen ni lo que se está escuchando el testigo, sobre todo porque este tipo de audiencias son grabadas en estas plataformas. Es importante también que se tenga el suficiente ancho de banda para evitar un retardo en la transmisión del audio y el video y que la audiencia sea fluida, que se permita la presentación de documentos electrónicos y que se cuente con el software necesario para visualizar los tipos de archivos y formatos más usados en la industria de la construcción. Sabemos que podemos eventualmente proyectar planos, proyectar programas de trabajo, etc. Luego también es importante que las pantallas de los árbitros sean grandes o, si mejor aún, que tengan por lo menos 2 pantallas para en una pantalla poder estar viendo los documentos y en la otra pantalla poder estar viendo la audiencia y permitir mostrarnos a la vez. Es importante la participación también por vía telefónica en caso de un fallo de conexión. Entonces, que la plataforma tenga números de teléfono donde las partes, los abogados y los testigos eventualmente se puedan conectar. Luego, durante el desarrollo de las audiencias, que las partes no se encuentren participando deberán silenciar sus micrófonos para evitar ruido externo, es decir, el famoso eco que muchas veces no permite escuchar bien lo que está diciendo el testigo o el árbitro o el abogado de la parte. Debe ser posible también compartir documentos electrónicos como presentaciones, textos, imágenes y similares, ya sea como parte de la misma plataforma o como un sistema adicional. También contar con un mecanismo para que el tribunal pueda conferenciar de manera privada y separada durante la audiencia, de la misma forma que permita que el tribunal pueda conferenciar en privado con los representantes de las partes sin la presencia de los peritos y testigos o otras personas.
en caso de que el tribunal lo considere así necesario. Las partes deberán contar con una persona disponible con conocimiento técnico e informático y familiarizado con los sistemas a utilizarse en la audiencia para que apoye en caso de que surja un problema durante la misma. Y finalmente, probar la plataforma a utilizarse en la audiencia al menos 2 veces con anticipación suficiente al momento de la audiencia. La regla de oro acá es que en todo momento las partes buscarán que el desarrollo de la audiencia virtual sea justa y equitativa para ambas partes. Muy importante, actuando de buena fe en caso de problemas técnicos. Eso sería mi respuesta a tu pregunta, Silvia. Gracias, Cristian. También, yo sé que lo mencionaste ahorita dentro de todo lo que nos estaba refiriendo, que también habría que ver el tema del manejo de los documentos durante las audiencias virtuales. No sé si quieres agregar algo más sobre eso, o porque me imagino que también, como dijiste, dentro de los arbitrajes de construcción hay documentos muy complejos, hay muchos documentos de diferentes tipos, entonces no sé si quisieras también comentarnos al respecto. Creo que tu micrófono está en silencio. Ya. Disculpe. Sí, normalmente en los arbitrajes internacionales, el tribunal antes de la audiencia le pide a las partes que preparen un file físico denominado en algunos países como el Court Bundle, en el cual los documentos que se van a ver y revisar durante la audiencia estén en ese file. Entonces, es importante que sean intercambiados a más tardar antes de iniciar la presentación respectiva y previo al interrogatorio que se trate. Esto también por un tema de debido proceso y derecho de defensa. Los documentos deberán enviarse en un formato PDF y cada documento debe estar claramente identificado entre el PDF para fácil acceso para las partes, incluyendo el número de identificación del expediente del caso, para luego que lo pueda referenciar bien el tribunal arbitral. Muchísimas gracias entonces por tus respuestas a las preguntas. Ahora también quisiéramos entender un poco cómo se realiza el tema o el manejo de la audiencia desde el enfoque del postulante. Entonces, tal vez Salvador nos podría contar como un poco las particularidades que tienen o los temas críticos que tiene, digamos, el desarrollo de las audiencias desde este enfoque. Gracias, Silvia, y gracias a todos los que nos acompañan y ojalá que estén bien junto con sus familias, sanos y cuidándose. Mira, sin duda, hacer una audiencia virtual sí constituye un reto porque no es a lo que estamos acostumbrados, es la excepción. A mí en lo personal me ha tocado participar en 3 o 4 de estas, siendo ya sea abogado postulante o inclusive como árbitro. Pero típicamente, Silvia, lo que pasa es que no toda la audiencia es virtual, sino que una parte de la audiencia es virtual. Es decir, que algún testigo por alguna razón toca interrogarlo remotamente porque no puede viajar, porque está por alguna razón de enfermedad, alguna otra razón, pues impedido de estar en el lugar de la audiencia. Y pues lo tienes que interrogar de esa manera. Típicamente es por acuerdo de las partes o porque si las partes no se pusieron de acuerdo, el tribunal arbitral lo resolvió. No es lo mismo eso que celebrar la audiencia de manera virtual completa. Me parece a mí que todos los equipos legales que les toca llevar una audiencia de estas tienen que prepararse exhaustivamente. Para mí es mi preocupación principal que mi equipo esté al 100 familiarizado con la plataforma a la que se refirió Cristian, la que se va a usar. Hay varias. Que la conozcan bien a detalle su funcionamiento, pero eso es solamente parte del entrenamiento, porque lo principal debe ser el manejo adecuado de la información durante la audiencia. Me refiero a los documentos, me refiero a las presentaciones que se van a hacer, me refiero a los puntos procesales que se tienen que tener bien identificados y el equipo tiene que saber cómo comunicarse durante la celebración de la audiencia. Si estos tiempos del COVID se extienden, ojalá que no, pues inclusive va a forzar a que los mismos equipos no estén en el mismo lugar. Sería más fácil si, por ejemplo, un equipo de trabajo pudiera reunirse en una misma oficina
y todos ahí juntos trabajar en la audiencia virtual, conectados, digamos, desde ahí, con el tribunal arbitral, con la contraparte, pero trabajando en un mismo lugar, en una sala de juntas, por ejemplo, donde le puedo decir a uno de mis asociados, oye, pásame tal cosa, fuera de cámara si quieres, pero me la pasa inmediatamente. Eso es distinto a que los miembros de mi equipo, cada uno esté en su oficina casera o en su computadora, trabajando, tratando de interactuar como un equipo, mientras que a la vez tienes que interactuar con el tribunal, con la contraparte, con los peritos y testigos. Ese es un reto adicional. Entonces, toda esa logística, toda esta escenografía, si quieres, hay que testearla, hay que probarla con tiempo para que funcione. Y después no vayas a estar a media audiencia con necesidad de un documento y que no lo encuentras, o que las personas que te tienen que apoyar estén, pues, congeladas, que no sepan qué hacer. El tiempo en la audiencia es el recurso más preciado. La audiencia, pese a ser digital, va a estar igual sujeta a un calendario, a una agenda y a unos tiempos. Se use cual sistema quieras, ya sea, por ejemplo, un sistema de reloj de ajedrez o reloj de arena, donde cada parte va usando el tiempo, digamos, que se le asigna para cada etapa de la audiencia, para la audiencia completa, y se le va agotando. Aún así tienes que ser muy cuidadoso de ese recurso primordial que es el tiempo. A pesar de que estemos hablando de una audiencia virtual. Y se vuelve crítico entonces saber usar, como les digo, las herramientas y saber trabajar en equipo. Ahora, una preocupación del abogado postulante, la más importante en una audiencia, es convencer. De eso se trata, de convencer a los árbitros. Para convencer a los árbitros tienes que hacer una presentación convincente. Miren, yo he estado pensando mucho en porque se nos vienen audiencias ya encima de fondo. Yo he estado ya en audiencias procesales, así como estamos ahorita, y estoy por entrar a audiencias de fondo. Y tiene mucho que ver, inclusive, si estoy muy cerca de digamos, de la cámara, y cómo puedo o no transmitir énfasis o cierto grado de emociones, inclusive, a la audiencia, al tribunal arbitral. Gesticulación, uso de las manos. Cuando estás en una audiencia, típicamente si vas a hacer la presentación inicial, cada quien tiene sus gustos, pero te pones en la manera más que tú te sientes más cómodo para convencer. Aquí te tienes que medio reinventar. Tienes que ver cuál es la mejor manera para lograrlo. En la presentación inicial y después en los contrainterrogatorios. La parte medular de la audiencia, a mi parecer, son los contrainterrogatorios. Y curiosamente, es donde más riesgos hay. Entiendo, Alberto nos va a hablar de las preocupaciones del árbitro sobre la integridad de la prueba. Desde la perspectiva del postulante, te preocupa mucho que tus testigos convenzan. Cuando eres un postulante de buena fe, vas a acatar las reglas procesales, digamos, que se fijen para el caso. Típicamente es separación de testigos. La separación de testigos tiene sus problemas cuando es física, sin duda. Pero cuando es virtual, tiene el doble o el triple de problemas. Por ejemplo, mi preocupación principal es que mis testigos y nadie en el equipo, digamos, cercano, que es el de mi despacho, y en el equipo, si quieres, con el que coayudamos de la empresa a la que estamos representando, ni siquiera se le ocurra romper una de esas reglas, para no dar ni la menor duda de que nos comportamos mal. Más bien, mi recomendación sería, si quieres convencer al tribunal y quieres que esté pensando que tú eres quien se porta bien y la parte que actuó de buena fe, no solamente no lo hagas, sino que sé proactivo y dile al tribunal todas las medidas que estás tomando para que tus testigos declaren con la verdad y sin ninguna interferencia o influencia de nadie. Explícalo al principio de la audiencia o desde antes de cómo vas a cerciorarte que tus testigos, es decir, tus testigos, los de tu parte, 100% se porten bien. Y a la inversa, esa es mi primera preocupación. La segunda preocupación es
que los del otro lado no me hagan chanchullos. Y la palabra chanchullo significa no me hagan trampa. Y hay cosas que se pueden hacer. Imagínense el tema de separación de testigos. Tú estás interrogando a un testigo y una de las posibilidades que tienes para hacerlo perder credibilidad es que se contradiga con otro testigo. Para eso es la separación. Entonces, a un testigo, al primero que interrogas, le sacas ciertos puntos clave que tú crees que el siguiente o el subsecuente quizás no sea coincidente. Se contradiga o cuente una historia distinta. Resulta que el otro testigo le están pasando un feed de lo que se está viendo en la audiencia, ya sea tu contraparte, un pasante de tu contraparte, una persona de la empresa que tiene acceso al video, y se lo está pasando. Entonces, cuando llegue el interrogatorio siguiente, él ya va a estar aleccionado de lo que el previo testigo dijo. En una audiencia física, eso lo logras poniendo a todos los otros testigos en un cuarto separado en el lugar de la audiencia, en el hotel en que estás, y ahí están guardaditos. Pero acá resulta que le pueden pasar ese feed directamente a su celular. Debería haber una manera de prevenirlo, eso. La mejor manera es la buena fe, pero cuando se pierde la buena fe, tienen que entrar por default algunas reglas procesales. Alberto se iba a referir a eso, no me voy a meter mucho más para mí de una audiencia. De que si una parte se porta mal, que haya manera de demostrar que se portó mal y que el tribunal arbitral lo pueda tomar en cuenta. Después, el estilo del contrainterrogatorio. En una audiencia, de tono de voz, la manera en cómo te las acercas, puedes hacer varias estrategias de cross-examination, si quieres, o de contrainterrogatorio, perdón, por el anglicismo, que te pueden ayudar a hacer que el testigo responda de manera más cándida, más honesta. Virtualmente a mí me parece que eso se dificulta mucho. No es lo mismo. El testigo no va a sentir el mismo temor reverencial que siente en una audiencia ante un tribunal. Ningún testigo está cómodo. ¿Tú crees que hay profesionistas que son unos grandes ingenieros o personas reconocidas en su área, pero los sientas en una audiencia y les da frío? Nadie está cómodo. Pero es muy distinto a que estés en tu casa, te pongan una camarita y el abogado te empieza a hacer preguntas desde, digamos, la distancia, ¿no? Y desde el aparato que nos permite comunicarnos, pero no es lo mismo. Entonces, yo sí creo que algo va un poquito a perderse, como dicen, lost in translation, si quieres, por el mero hecho de estar a la distancia y por vía digital. No creo que logres la misma influencia en el testigo. Entonces, te tienes que enfocar quizás como estrategia más en las preguntas, en el ritmo de las preguntas, en cómo las responden. Me puedo seguir hablando mucho rato, Silvia, sobre esto. Hay de mucha, digamos, tela de dónde cortar. Pero quisiera finalizar con un tema que es clave para el contrainterrogatorio y que me parece que para que funcione bien la audiencia hay que cuidar mucho. Ya lo dijo Cristian, pero quiero enfatizar. Un contrainterrogatorio, para que sea efectivo, tienes que confrontar al testigo, sea experto o sea testigo de hechos, con prueba dura, con documentos típicamente, o con la declaración de otro testigo. Para hacerlo, necesitas un poquito de teatralidad, necesitas tener la manera de poder mostrar en el momento adecuado el documento y que el testigo lo lea. Entonces, esa parte para mí es clave. Que el testigo no tenga alguna oportunidad de darle demasiada pensada a una respuesta por el mero hecho de que el documento no se le presenta de manera fácil y de que diga, no lo puedo ver, está muy chiquita la letra, permíteme, y ya se pasaron 5 minutos y ya le pensó demasiado. Cuando el documento puede ser que el impacto que querías que tuviera para una subsecuente pregunta se necesitaba que fuera rápido.
Entonces, para mí esa parte en particular es clave, que haya un sistema que permita mostrarle a los testigos documentos de manera, digamos, clara y que sea, digamos, ¿qué te puedo decir? Quizás con las dos pantallas es la mejor manera, que se asegure que el testigo tenga la forma de ver un documento al mismo tiempo que se le está interrogando, sin que se pierda la imagen, sin que se pierda la vista del testigo. Y yo creo que podemos al rato, si nos queda un poco de tiempo en esta grabación, retomar algunos de los puntos de la audiencia, pero le dejaría la palabra, no sé si va a seguir Alberto o Israel, quizás, perdón que meta la cuchara, pero quizás haga lógica o escuchar a Israel y después escuchar al señor árbitro después. Así es, sí, muchísimas gracias, Salvador. Y sí, totalmente de acuerdo con todo lo que estabas diciendo. Es importante como tratar de realizar la audiencia lo más parecido a que si fuera. Y es muy importante, y precisamente por eso también queríamos hacerle las consultas a Israel Almodóvar, que tiene mucha experiencia sobre el tema de los testigos expertos, peritos o demás testigos también del proceso. Entonces sí queríamos saber, Israel, cuál ha sido o qué nos podrías comentar al respecto sobre el tratamiento que tienen tanto, o el reto más bien que tiene el celebrar una audiencia virtual versus cómo se celebra un tema, una audiencia presencial, desde el punto de vista desde los testigos. Bueno, muchas gracias, Silvia, y antes que todo me uno al saludo de todos nosotros a quienes nos ven y nos escuchan. Esperamos que estén sanos y salvos en sus casas. Es una pregunta muy interesante y me agrada mucho el punto de tener que continuar con lo que nos decía Salvador, pero ahora desde un punto de vista diferente, desde el otro lado de la mesa, del lado del testigo. Y quiero hablar un poco primero sobre los testigos de hecho y luego sobre los trabajos que nosotros hacemos como peritos, porque me parece que la diferencia en el tipo de audiencia nosotros la notamos más que el testigo de hecho. Usualmente el testigo de hecho es alguien que no tiene mucha experiencia o ninguna experiencia declarando en audiencias, entonces para ellos en realidad no hay una diferencia de la que podamos hablar entre lo que sería una audiencia presencial o una audiencia virtual. Ciertamente los equipos de abogados deben prepararlos porque ciertamente no es fácil estar sentados solo en un cuarto, ver muchas caras en una pantalla y tener que contestar preguntas bajo ese escenario. Sin embargo, para nosotros los peritos o los testigos expertos sí va a ser una gran diferencia, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a entrar a una sala de conferencia donde se esté llevando el arbitraje o el juicio y ver 20, 30, 40 personas y tener que declarar frente a ellos, incluyendo al tribunal, la contraparte y la parte a la que uno está trabajando con ellos, ¿no? Y eso hace una gran diferencia. Porque a veces, si bien es cierto que hay 40 personas en un salón, uno está prestando la atención a la persona que está haciendo la pregunta, pero prestando mucha atención al tribunal. Ahora no. Ahora estamos solos en un cuarto viendo una pantalla y si, por ejemplo, estamos utilizando una aplicación como Zoom, hay 20, 30, 40 caras que están todas enfocadas en ti. Y eso hace una diferencia muy grande. Otra complicación que trae el hacer la audiencia virtualmente es un tema que también trató Salvador, el lenguaje corporal. Y eso, para nuestro caso como peritos, es muy importante, especialmente al comienzo de nuestra declaración, cuando usualmente estamos haciendo la presentación al tribunal que resume nuestros informes periciales. Usualmente nosotros presentamos informes que tienen cientos de páginas y una gran variedad de anexos. Y esa presentación es la única oportunidad, ya sea en media hora, 45 minutos, una hora, de presentarle al tribunal de manera resumida y quizás con un buen hilo conductor de expresarle al tribunal qué es lo que estamos tratando de decir, por qué llegamos a las opiniones que llegamos. Y para eso
usualmente hace falta lenguaje corporal, hablarle directamente a ellos. Eso se complica haciéndolo a través de una plataforma virtual, como es el caso. Más aún, y entrando ya un poco a la manera que declaramos, ¿cómo pudiéramos hacer en caso de que haya que dar una contestación a una pregunta que en una audiencia quizás se pudiera contestar trayendo algún tipo de papel o un póster y hacer algún dibujo para explicarlo? ¿Cómo lo hacemos en una audiencia virtual donde nos están diciendo tienes que estar solo en un cuarto, que se pueda ver la mesa y que no haya nada contigo? Entonces, esa parte visual y de lenguaje corporal se complica muchísimo en este tipo de audiencias. Ya entrando a la parte de cómo seguimos declarando, un tema muy importante es si hay traducciones o no en el proceso. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa traducción? ¿De manera simultánea? Si va a ser siguiendo cuando la otra parte termine de hablar. ¿Cómo recibimos nosotros esa traducción? Y más importante aún, si vamos a tener o no acceso a una pantalla que nos muestre la transcripción a tiempo real. Porque ciertamente, aún si no hubiera traducción, pero más aún cuando hay una traducción, como testigos nos gusta ir viendo lo que dice la transcripción para asegurarnos que estamos contestando la pregunta correcta y que la estamos contestando y que está apareciendo en la transcripción de la manera que nosotros esperamos que se esté contestando esa pregunta. Otra complicación, usualmente nosotros o en varias ocasiones declaramos como panel, ya sean 2 o 3 peritos contestando las preguntas simultáneamente, cada quien sobre el tema que expresó sus opiniones, pero ciertamente como un panel. ¿Cómo vamos a hacer cuando haya 3 peritos declarando a la vez? ¿Y cómo le vamos a dar esa oportunidad a los peritos de hablar un momento entre ellos para decidir quién contesta esa pregunta? Esa logística que es tan fácil en una audiencia presencial, en que simplemente se hace una corta conferencia entre los peritos y se decide quién contesta, ahora ya no tenemos esa oportunidad de hacerlo porque todo el mundo va a escuchar esa pequeña conversación de a quién le toca contestar la pregunta o no. Otro punto muy importante, y volviendo a lo que mencionaba Salvador, es el tema de los documentos. Cuando nosotros estamos contestando preguntas, usualmente nos ponen un fragmento, un documento en la pantalla, se nos pide que lo leamos y contestar ciertas preguntas de eso. También es muy usual que se nos dé algún tipo de carpeta con los documentos para así tener oportunidad de revisarlos también en una copia, ¿no? En papel. Pero ¿cómo hacemos cuando se nos presenta ese fragmento de un documento y nosotros entendamos que es necesario revisar el documento completo para contestar la pregunta de la manera correcta o de la manera que deberá ser contestada? Si ya tenemos, si en una pantalla estamos enfocando a todos los que están presenciales o presenciando la audiencia, en la otra pantalla tenemos el documento o el fragmento que nos quieren mostrar. ¿Cómo hacemos nosotros como testigos para pasamos ciertas notas en tiempo real si vemos que hay alguna pregunta que se debe hacer o no? ¿Cómo hacemos eso en un proceso virtual? Ya no estamos cerca del abogado. Entonces, si bien es cierto que pudiéramos enviar algún tipo de mensaje de texto con la pregunta, si el abogado con el que estamos trabajando no la entiende, perdemos la oportunidad de poderle explicar la razón de hacer la pregunta o cómo la presentaríamos nosotros. Entonces, si no la expresamos bien en ese mensaje de texto, perdemos esa gran oportunidad de hacer preguntas que nos interesaría hacer dentro del proceso. Con eso dicho, parece que perdimos a Silvia en el video, pero sí le pediría a Alberto que nos dé algunas ideas de cómo él ve este tema de las audiencias virtuales contra las audiencias presenciales de parte o el punto de vista de los árbitros. Alberto. Muchísimas gracias a Aldec por la oportunidad de compartir este evento académico.
deseando que todos se sigan cuidando y nos sigamos cuidando por mucho tiempo más, porque este problema, pues, pareciera que no es de corto plazo. De lo que ha dicho Salvador, Cristian e Israel, yo quisiera rescatar un aspecto. Vean lo difícil que es la tarea del árbitro o del tribunal arbitral. Finalmente, el tribunal arbitral no sabe qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, y el tribunal simplemente se nutre de la información probatoria que las partes tengan a bien presentar. El tribunal necesita recibir buena información, información de calidad, información no contaminada. Y algo que a mí me preocupa de las audiencias virtuales, que si bien es solventable, es el problema de prevenir la contaminación de la prueba. Vamos a ver, tanto el perito como el testigo de hecho puede ser, no solo ha sido preparado por los equipos legales que lo van a presentar, sino que en una audiencia virtual los testigos pueden estar oyendo en tiempo real toda la audiencia, no solo oyendo, pueden estarla viendo. Es muy fácil con los medios virtuales que se contamine la prueba y que las partes, ya sean las compañías o los mismos abogados, faciliten la audiencia, que es privada, a terceros y contamine de esa manera la prueba. Ese es un aspecto que hay que prevenir claramente y que es tarea de los abogados de parte establecer mecanismos de coordinación para prevenir esa contaminación, ya sea con un tercero de confianza que asista al lugar donde los testigos van a declarar y dé fe al tribunal de esa situación, o en fin, otros mecanismos que los abogados de parte tienen que tratar de previo a la audiencia. El que se descuida en prevenir la contaminación de la prueba, por más buena fe que uno quiera, que las partes, reglas de buena fe y éticas que los abogados tienen que respetar, cabe esa posibilidad. Lo que hay es una cámara o otra cámara por allá para evidenciarle al tribunal que no hay nadie. En realidad las cámaras tienen infinidad de puntos ciegos y es simplemente colocar la información en el punto ciego de la cámara, de una, dos o tres cámaras que pueda haber en el lugar, para transmitirle la información al testigo. Es el juego de cinematográfico, y aprovechar los puntos ciegos para transmitirle la información al actor, al testigo en este caso, y eso podría contaminar la recepción de la prueba. Los abogados de parte son los obligados a prevenir esta situación, y llamó la atención sobre ese punto. El otro factor que a un tribunal le preocuparía es la interconexión, el ancho de banda. En mi caso particular, y hoy no ha fallado la conexión a internet, ni el sonido está débil, pero ha pasado en otras ocasiones. Bueno, ¿qué hacemos en una audiencia cuando, por ejemplo, un testigo experto está dando su explicación y uno de los abogados pierde la conexión, o uno de los miembros del tribunal pierde la conexión, aunque sea por 1 minuto, 30 segundos? Esas fluctuaciones que a veces hay en la comunicación, y no es detectada, y es detectada tiempo después, 10 minutos, 15 minutos después de que el evento ocurrió. Entonces, digamos, creo yo que en estos tiempos de audiencias virtuales, el tribunal debe instruir a las partes que existan líderes de los dos equipos de abogados y el líder del tribunal, usualmente el presidente del tribunal, de tal manera que si falla la conexión de uno de los abogados de los equipos, mientras esté el abogado líder, mientras esté el presidente del tribunal y el abogado líder del otro equipo, la audiencia pueda continuar. Y tomar las reglas previas para resolver esa situación. Si ya duró más del tiempo que las partes estimaron prudente, entonces la audiencia va a tener que terminar, va a tener que suspenderse mientras se restablece la conexión. En fin, es otro aspecto de la conferencia previa a la audiencia probatoria que va a tener que estar incluida en la lista que el tribunal tiene que llamar la atención a las partes.
creo que eso se suple mediante un líder por equipo. Lo otro es que el tribunal es el llamado a hacer ver a las partes la importancia de la buena fe y de la cooperación mutua que tiene que existir para realizar la audiencia. Si bien tradicionalmente hay una parte que no le interesa que el arbitraje avance, o quiere sabotear el arbitraje, o quiere que dure más de la cuenta, y esas tácticas de guerrillas en arbitraje se dan, el tribunal tiene que enfatizar muy bien que eso no se va a permitir y que se va a sancionar fuertemente en el tema de costas. Es algo importante hacerlo ver y refrescarlo, porque si bien es sabido por todos, no es lo mismo que un tribunal previo a la audiencia probatoria, en una reunión virtual así como esta, se los haga ver a los abogados de las partes y haga ver que está dispuesto y firme en sancionar en costas las conductas contrarias a la cooperación en audiencia y a la mala fe en el manejo de las audiencias. Otro aspecto importante para un tribunal arbitral: los abogados de parte tienen que convencer al tribunal arbitral de que tienen razón, tienen que persuadir y tienen que convencer. Pero el tribunal arbitral ya sabe eso, ya está advertido, los árbitros estamos advertidos de que los abogados de parte quieren manipularnos de alguna manera, quieren convencernos, y estamos dispuestos a que nos convenzan con calidad de la prueba. En audiencias virtuales, la prueba documental cobra una importancia sumamente relevante. Va a pesar muchísimo más los documentos y la forma en que esos documentos han sido presentados al tribunal para convencer que lo que venga y diga un testigo, si la comunicación con ese testigo es de mala calidad, si se pierde la conexión con ese testigo frecuentemente, si vemos que el testigo por una u otra razón se le están haciendo llegar las respuestas porque cambia de opinión muy rápidamente, como si alguien le estuviera diciendo no lo haga o sí lo haga. Si vemos sombras atrás del testigo, porque hay un vidrio, hay un espejo o un cuadro con vidrio que refleja que hay otras personas en la sala, a pesar de que el tribunal haya dictado reglas de que pongan 2 cámaras más o cosas de ese estilo, vemos que hay una persona en un punto ciego y de pronto sale en la transmisión. Entonces los documentos van a cobrar muchísima importancia. Lo otro que creo que también hay que ir pensando en introducir, sin que esto se vuelva Hollywood, es la posibilidad de que los testigos expertos que necesitan hacer una presentación exhaustiva de documentos lo puedan hacer mediante un video de 30, 40 o 1 hora, donde presenten claramente toda la documentación, pero en formato ya de video profesional o aficionado, pero en formato de video que permita tener una mejor calidad de la participación del perito, sin que esto se vuelva quién es más guapo o más feo o más bonito a la hora de exponer, porque no es Hollywood, es parte del material probatorio en una audiencia arbitral, pero hay que ir pensando en la posibilidad de introducir video profesional en las audiencias. Y finalmente, también creo que las partes deben entender ahora en audiencias virtuales que el rol del tribunal arbitral es más inquisitivo. Es decir, los árbitros tienen que hacer más preguntas, tienen que comprender cuando llegan a la audiencia probatoria de qué se trata el caso, muy claramente cuál es la posición de las partes, dónde radica el conflicto y poder como árbitros estar interrogando a todos los testigos con sus propias preguntas y no como a veces se dice haciéndole la tarea al abogado que no la hizo. Es que el tribunal tiene que hacer esa tarea para emitir un laudo justo y que se sostenga ante una eventual nulidad. Y entonces los abogados de parte deben permitirle al tribunal arbitral también tener poderes que usualmente ya no se tenían, como ser más inquisitivo y intervenir muchísimo más en las audiencias. Cedo la palabra a mis compañeros, creo que hay varios temas adicionales que tenemos que tratar. Gracias. Gracias. Siento que en esta grabación tuvimos una
contingencia y perdimos a nuestra moderadora por estos mismos temas tecnológicos, voy a asumir yo para finalizar el rol de moderador. Le voy a preguntar a cada uno y luego termino yo al final un comentario o un par de comentarios que quieran agregar ya sea a su presentación o a lo que dijo alguno de los participantes. Y voy a comenzar por Salvador, por favor, ¿qué nos puedes comentar? Sí, Cristian. Lo primero es que el mundo ha dado una vuelta de tuerca, está cambiando y no creo que vaya a regresar, ya habiendo probado si quiere, las mieles de la tecnología, que ahí estaba, pero no la habíamos usado de manera generalizada. Yo creo que va a pasar el coronavirus, Dios mediante, pero muchas de las prácticas que estamos adoptando ahora ya en nuestra vida profesional de utilizar estas herramientas se van a quedar y se van a quedar en el arbitraje y en el arbitraje de construcción. Y cada vez más inclusive. Entonces, más vale que nos acostumbremos. Para mí, una audiencia de construcción es una puesta en escena de muchos personajes muy complicada. Y me referí cuando intervení antes en algunos de los temas o de los retos que enfrenta para un postulante una audiencia de estas. Me quedaron un par en el tintero y que escuchando a Alberto y a Israel, pues me volvieron a la cabeza y no quiero dejarlos ahí. Me parece que más importantes que los testigos de hecho en un arbitraje de construcción, por lo general, son más importantes los testigos expertos para dilucidar los temas complejos que a veces el tribunal arbitral no tiene las herramientas por sí para hacerlo. Un tema de retraso, el impacto de la pérdida de productividad, cosas que realmente necesitas la experiencia de esos expertos para algo complejo presentarlo de manera sencilla. Y después viene el contrainterrogatorio. Pero a veces hay herramientas que se utilizan en las audiencias de construcción presenciales que me las imagino en una audiencia virtual y todavía me cuesta trabajo ver la manera en cómo se van a resolver exitosamente. Me refiero, por ejemplo, a la confrontación de testigos, al hot tubing. En muchos casos, bien organizado, es muy útil para el tribunal arbitral, para entender qué testigo tomó una posición insostenible y cuál testigo está siendo más razonable. Para entender con más claridad en qué coinciden y en qué no coinciden los peritos y por qué. Ahora, en un formato de estos, en donde si empiezan a hablar dos personas ya no está funcionando bien, me cuesta trabajo verlo. Tiene que haber una moderación mucho más, digamos, firme del tribunal arbitral o del presidente que va a jugar ese rol para hacer que funcione un hot tubing en el ambiente virtual. Y después, las objeciones. Estas son importantes particularmente para testigos de hecho. También a veces para testigos expertos, pero en un ambiente virtual, a la hora que el abogado, digamos, contrario al que está formulando el contrainterrogatorio quiere objetar, pues ¿qué va a levantar la mano y va seguramente a gritar, tratar de que no se escuche la pregunta? Todavía no hay un software especializado que le aprietes a un botón y que inmediatamente haga mute al testigo para que ya no se escuche lo que dijo mientras se resuelve la objeción. Me imagino que la fórmula que quizás puede usarse más sencilla es que se instruya al testigo de que si escucha objeción, se abstenga de responder. Pero de nuevo volvemos al ámbito de la buena fe y cuando no la hay, pues ya no funcionan tan bien las cosas. Me gustaría finalizar, estimado Cristian, querido Alberto, Israel, con esta idea. A mi parecer, es algo que tenemos que, digamos, sencillamente ponernos a hacerlo e irlo solucionando en la marcha. No hay de otra. O sea, no vamos a encontrar todas las fórmulas. Las iremos descubriendo en el camino. Hay software ya que permite hacer muchas de las cosas que estaba diciendo Israel, por ejemplo. Tener transcripción inmediata, interpretaciones. Inclusive, por ejemplo, el CIADI ofrece un servicio integral que ya trae la interpretación incluida, la transcripción incluida de la audiencia.
pero créeme que en las audiencias, en todas las que vayamos a celebrar este año, virtuales, nos van a salir un montón de cosas. Y digamos, esta plática que estamos teniendo valdría mucho la pena retomarla un poquito más adelante cuando se haya juntado un poquito más de esa experiencia. Y entonces platicar de todas esas aventuras. Y bueno, y con esto les doy las gracias a todos los que nos acompañaron y espero que sigamos en contacto aquí en Aldec. Gracias, Salvador. Te doy ahora la palabra, Israel. Tus comentarios finales, por favor. Muchas gracias, Cristian, y a todo el equipo. Me parece que ha sido una plática muy interesante y sí me gustaría cerrar con un par de comentarios. Lo primero es que yo creo que entre nosotros cuatro hemos dicho las mismas 4 palabras varias veces. No es lo mismo. Estamos en un mundo que ha cambiado. Nuestro mundo del arbitraje de construcción ha cambiado, ciertamente en el corto plazo y como muy bien decía Salvador, en el largo plazo también. Pero no es lo mismo, no significa que levantemos la bandera blanca y hasta aquí quedó todo, ¿no? Significa que ha llegado un momento en que vamos a tener que todos nosotros, postulantes, peritos, testigos, árbitros, cambiar la manera en que vemos las cosas y cómo actuamos y lo que tenemos que hacer para que estos procesos sean exitosos. Ciertamente de mi parte como testigo hablé de muchos temas que son temas de logística y que aunque pudieran parecer pequeños, ciertamente cuando uno está sentado declarando bajo la presión de tener a alguien haciendo preguntas y tratar de explicarle al tribunal lo que está ocurriendo, no son tan pequeños, por lo menos no se sienten tan pequeños cuando uno está sentado en esa silla y más aún cuando uno va a estar solo en un salón. Pero son temas de logística y son temas que con buena preparación antes de la audiencia yo creo que se pueden ir subsanando y como dice Salvador, a medida que vayan pasando más y más audiencias vamos a poder ir corrigiendo o por lo menos buscando la mejor manera de pasar por esos tragos amargos que vamos a estar pasando inicialmente. Pero ciertamente es una gran oportunidad para aprender y si en el largo plazo vamos a estar uniendo lo bueno que ocurría durante audiencias presenciales con lo bueno que puede ocurrir durante audiencias virtuales, me parece que en el largo plazo todos ganamos y el proceso gana también. Con eso, muchas gracias por su atención. Cristian, de nuevo cedo la palabra. Gracias. Paso con Alberto y luego terminaré yo. Alberto. Gracias, Cristian. Bueno, primero agradecer a Cristian, a Salvador, a Israel, a Silvia también y a Aldec esta oportunidad. Yo creo que vivimos tiempos de cambio, pero el cambio es la constante. Nada más que nos cambiaron en el arbitraje de construcción, nos cambiaron una forma o una metodología a la cual ya nos habíamos acostumbrado y estábamos en una zona de confort. Creo que el temor, el miedo, la incertidumbre de las audiencias virtuales se combate simplemente con un proceso de adaptación al uso de las nuevas tecnologías, mejores prácticas de los abogados de parte, mejores prácticas también de los tribunales arbitrales, que los tribunales arbitrales no sean tan temerosos, porque a veces lo son, a innovar, eventualmente a ser más inquisitivos, eventualmente también a dictar reglas de cómo quiere que se le presente la prueba y cómo quieren conducir la audiencia virtual, partiendo de que lo que anda buscando es información de calidad para resolver el conflicto. La tecnología es simplemente el medio de transmitir la prueba. Y como medio que es, como instrumento que es, hay que usarla de la mejor manera. Es una herramienta más. Y yo creo que en el futuro, y por lo menos por un buen tiempo, vamos a tener audiencias virtuales y simplemente hay que vencer los temores y los riesgos, no alzar la banderita blanca, como decía Israel, y salir corriendo, sino precisamente enfrentar ese miedo, superarlo y mejorar. Yo creo que el uso adecuado de tecnología va a permitir arbitrajes más rápidos, menos costosos, y ya quizás solo eso es una de las grandes virtudes que nos va a dejar la pandemia en el terreno arbitral. Si logramos economizar tiempo, costo y calidad de prueba,
ya habremos ganado algo. Muchas gracias. Bueno, gracias a Alberto, Salvador e Israel, y también gracias a Silvia, que fue víctima de la tecnología en esta grabación. Y como a manera de ejemplo, no estaba ensayado de esa manera, ¿verdad? Yo nada más tengo 3 comentarios finales que decir antes de dejarlos, y uno es que estamos en el game changer más importante de la historia de nuestra era. Es decir, todo cambió de un día para otro, y si no nos adaptamos, pues vamos a quedar rezagados. Dentro de muchos años, los historiadores, nuestros nietos o nuestros bisnietos hablarán de este momento en la historia de la humanidad. Segundo, hablando de humanidad, somos seres humanos y tenemos que estar entendidos de que los testigos, los peritos son en muchos momentos personas que no están acostumbrados a estar en una audiencia de un arbitraje, y menos van a estar acostumbrados a estarla por medio virtuales. Entonces siempre tengamos ese factor humano muy en cuenta al momento de las audiencias. Y finalmente es lo que decían todos, es el tema de buena fe. Aquí no se vale los abogados marrulleros, los abogados que actúen para tratar de manejar las audiencias, y eso debe ser castigado fuertemente por los tribunales para los abogados o las partes que traten de hacer mala fe en las audiencias. Por el momento, les agradezco mucho a todos su atención. Espero que nos sigan en ALDE, canal de YouTube, en LinkedIn, en Facebook y en los eventos que están organizando ALDE, y se nos unan a nuestro grupo de trabajo. Hasta luego y que estén bien. Chao, chao.